Adoremos con todo el corazón. Ahí donde estás, desde casa, dispón tu corazón y empieza a alabar al Señor desde en casa. Vamos. Grande es tu nombre, Jesús. Vivimos para alabarte, Señor. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Me siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Me siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Me siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Me siento resonando como un eco en mi corazón. Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Su amor me cautivó, nunca está lejos. Me siento resonando como un eco. Y tu amor me cautivó, nunca está lejos. Me siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Me siento resonando como un eco. Y tu amor me cautivó, nunca está lejos. Me siento resonando como un eco en mi corazón. Hermano, qué gusto poder saludarnos nuevamente, qué privilegio el tener un día más para poder aprender del Señor y escuchar su palabra y saber qué tiene preparado para nosotros el día de hoy el Señor. Y le voy a pedir que ahí donde está podamos entregar este tiempo en manos del Señor y le digamos: Señor, gracias porque tú has sido fiel, has sido bueno, porque nos has permitido abrir nuestros ojos a la luz de un nuevo día. Señor, gracias porque tu bondad y tu misericordia, Señor, son nuevas cada mañana. Te pedimos que en este tiempo tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor, que sea la palabra que nuestro corazón y nuestra alma desea escuchar, Señor, que pueda ser como una semilla y nuestro corazón como una tierra fértil y que podamos dar fruto y fruto en abundante, Señor. Que tú puedas hablar a nuestra vida y que puedas hacer un milagro esta mañana en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, y que puedas obrar a nuestro favor como siempre lo has hecho, Señor. Gracias, te pedimos que este tiempo seas tú, Señor, y que nos libres de hablar
hablar algo que no venga de ti, Señor. Pon las palabras correctas en mi boca, Señor, para que tu pueblo y tu iglesia pueda recibirlas. En el nombre de Jesús. Amén. En este mes hemos estado hablando acerca de los milagros, de qué es un milagro, que es el mover sobrenatural de Dios y que el Señor siempre quiere obrar a nuestro favor y quiere hacerlo. Y si usted y yo creemos, porque la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Si usted esta mañana, este día se dispone a creer en su corazón, estoy segura que puede recibir ese milagro, porque los milagros, el mover espiritual no es el que yo creo y porque lo veo hecho, no, sino es porque yo creo en mi corazón primero y después lo veo hecho, porque siempre es por fe y no es por obras, no es por vista, sino es por fe. Si usted esta mañana puede creer en el Señor, puede recibir un milagro. Y hemos hablado acerca de los milagros financieros, acerca del milagro que el Señor hizo en la cruz por amor a nosotros, pero hay otra cosa que también nosotros necesitamos que el Señor se mueva en nuestra vida y es un milagro en nuestra salud. Todos necesitamos que el Señor obre a nuestro favor porque usted y yo vivimos en un mundo caído, un mundo que vive en pecado porque el hombre así lo decidió y entonces por eso es que a raíz del pecado, a raíz del que vivimos en un mundo caído, existen las enfermedades y muchos de nosotros tenemos dolencias en nuestro cuerpo físico porque vivimos en un mundo enfermo y como tal es normal que usted y yo sintamos alguna queja, alguna dolencia en nuestro cuerpo y por eso este día vamos a hablar acerca de los milagros de sanidad, de los milagros en mi salud, de los milagros en mi cuerpo físico que yo he estado necesitando. Quizás a veces es una enfermedad normal como una gripe, un resfriado, pero a veces son cosas mucho más complicadas y en todos los casos necesitamos que el Señor pase su mano de sanidad sobre nosotros, porque el Señor desea que usted y yo vivamos una vida sin enfermedad, porque Él ya llevó en la cruz del Calvario esas enfermedades y esas dolencias. Y en Isaías 53, 4 al 5 dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Usted puede leer ahí que dice: sobre Él recayó el castigo, precio de su paz, y gracias a Él nuestras heridas fueron sanadas. Si usted puede ver este versículo, lo dice en tiempo pasado. ¿Qué significa eso? Que cada vez que yo lo pronuncio, yo estoy diciendo que mi milagro ya lo recibí, que yo soy sano, porque dice: gracias a sus heridas fuimos en tiempo pasado sanados. ¿Qué quiere decir? Que mi enfermedad que hoy me aqueja, esa ya la llevó el Señor en la cruz del Calvario y gracias a su herida yo hoy puedo decir que fui sana. Si digo fuimos sanados, significa que entonces yo ya recibí el milagro. Yo esta mañana declare usted ahí donde está: yo soy sano, por su herida fui sanado. Si yo lo digo en tiempo pasado, entonces mi corazón cree que ya lo recibí. Entonces cada vez que usted necesite un milagro en sanidad, ya por las heridas del Señor yo ya fui sano. Quiere decir que yo soy sano y yo lo proclamo, yo lo digo con fe. Y si yo le digo algo a mi cuerpo, le digo algo a mi corazón, me tiene que obedecer, porque en su boca está el poder de la vida y de la muerte. Y si usted hoy proclama que es sano, si usted hoy declara que esa herida, esa dolencia que le ha estado afectando ya fue sana en la cruz del Calvario, usted puede recibir su milagro. Y hay algo que debemos de entender, es que el Señor desea que usted y yo seamos personas sanas, pero hay una condición, y en Éxodo 15, 26 dice: les dijo: yo soy el Señor su Dios, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Y por último dice: yo soy el Señor que les devuelve la salud. Dios declara que le va a devolver la salud a su pueblo, pero hay dos condiciones importantes, y es que si cumplimos sus leyes y sus mandamientos, dice el Señor, y su promesa está en la palabra que dice que no va a traer sobre nosotros ninguna enfermedad. Entonces hay algo importante que usted y yo debemos de entender, es que el Señor desea que seamos sanos integralmente, que seamos sanos, porque hay dos enfermedades de las que vamos a hablar, y está la enfermedad física, que es la que estamos hablando, y el Señor desea que usted y yo seamos sanos físicamente, pero dice que hay una condición, y es que si cumplimos sus mandamientos y obedecemos sus leyes y estatutos, el Señor dice: yo soy el Señor que les devuelve la salud. El Señor esta mañana puede devolvernos la salud si usted y yo confiamos y creemos en Él y nos alineamos a su voluntad perfecta y hacemos su voluntad, porque el Señor trae vida y trae en abundancia. Por eso dice en Juan 10:10: el ladrón no vino sino para hurtar,
matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito del enemigo es robarnos todo lo que usted y yo tenemos, incluyendo nuestra salud. Pero el mismo Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué quiere decir? Que el enemigo sí nos ha querido robar nuestra salud, el enemigo nos ha querido bombardear con enfermedades, pero dice que el Señor, Él ha venido a darnos vida y nos ha venido a dar vida en abundancia, no solo una vida en esta tierra, sino una vida eterna. Y hay algo en el proceso que usted y yo debemos de entender, que quizás usted me diga, pero yo he obedecido al Señor, yo he seguido sus estatutos y estoy padeciendo de una enfermedad física. Y el Señor me hacía entender, hermanos, que hay veces hay algo que usted debemos entender, que el Señor no envía la enfermedad hacia nosotros. A veces nosotros pensamos que es juicio o castigo, pero el Señor no envía ninguna enfermedad porque su propósito es que usted y yo seamos sanos. Entonces Él se contradijera, pero sí las permite porque todo lo que el enemigo envía es para matar, robar y destruir. El enemigo le envía la enfermedad, pero una cosa es que el Señor la permita, como sucedió con Job. El Señor mismo, si usted puede leer esa historia, el Señor no enfermó a Job. Fue el enemigo y le fue a pedir permiso para poder enfermarlo y el Señor se lo permitió. Pero ¿por qué se lo permitió? Y es porque podemos examinar la vida de Job, porque el mismo Job dice, en medio de su enfermedad, aun cuando él ya había sido sano, declara, dice, de oídas te había conocido, mas ahora, después de mi enfermedad, mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor permite una enfermedad en nuestro cuerpo, es únicamente para que usted y yo nos acerquemos a Él. Es para que el Señor nos pueda atraer, porque dice que con lazos de amor el Señor nos atrae. Y hay algo que usted debemos de entender, que el Señor nos va a traer con cualquier cosa, y si la enfermedad le sirve a Él, Él la va a utilizar para nuestro bien. Fue tal el caso de Job, que Job era un hombre próspero, era un hombre que amaba al Señor, pero no conocía realmente al Señor, y por eso el Señor decide permitir que la enfermedad toque su cuerpo. Y por eso Job dice, Señor, de oídas te había conocido, pero ahora después y en medio de mi enfermedad, ahora mis ojos realmente te ven. Ahora realmente yo conozco quién eres. Y es que el Señor permite alguna enfermedad en nuestro cuerpo, alguna dolencia física, para que usted y yo nos acerquemos. Porque usted no me dejará mentir que cuando todo está bien, cuando todo es color rosa, muy difícilmente nos acercamos al Señor. Pero no me dejará mentir que cuando usted tiene una necesidad, necesita un milagro, está padeciendo alguna enfermedad, corre al Señor, lo busca, y es ahí donde nosotros tenemos un apego hacia el Señor, ahí es donde nuestra relación probablemente inició. Entonces hoy debemos entender que las enfermedades no son juicio, no son venganza ni castigo del Señor, porque los mismos amigos de Job llegan y le dicen, el Señor te enfermó porque tú pecaste, porque no eres un hombre íntegro. Pero después en esa misma historia vemos cómo el Señor arremete contra sus amigos y les dice, ninguno de ustedes dijo la verdad acerca de mí. El único que dijo y habló bien de mí fue Job, porque dice, ustedes me metieron a mí la culpa de algo que yo no hice, les dijo el Señor. Pero era necesario que Job se enfermara para que conociera al Señor. Entonces, si usted esta mañana ha estado pasando por algún proceso de enfermedad y ha pensado que es juicio, es castigo del Señor, déjeme decirle que no es así. Que el Señor desea que usted y yo seamos personas sanas integralmente, pero si usted está pasando alguna enfermedad, esa enfermedad tiene un propósito divino, y es que usted y yo nos acerquemos al Señor. Que si hay áreas en nuestra vida que no habían sido moldeadas, que si hay áreas en nuestra vida que no estaban bien, esa enfermedad que hoy está padeciendo es para que usted se acerque al Señor, se alinee a Él y restablezca la enfermedad, y restablezca la relación que probablemente esa enfermedad misma hizo que usted se alejara del Señor. Y como leíamos en Éxodo, hay dos condiciones para que usted y yo podamos recibir nuestra sanidad, y una de ellas es ser obedientes al Señor, ser obedientes a lo que el Señor hizo. Y encontramos en la Biblia una historia de un hombre que necesitaba la sanidad, y es Naamán. Él era parte de un ejército sirio que era muy exitoso, y aunque los sirios eran enemigos del pueblo de Israel, el Señor dice que le había permitido ganar batallas porque Él estaba con él. El problema de este hombre, de este hombre que era un hombre exitoso, era que estaba enfermo y que tenía lepra. La lepra en ese entonces era considerada una enfermedad inmunda, porque la piel se caía y no había sanidad para tal cosa, y este hombre dice que había hecho todo lo que estaba en sus manos y no había encontrado algo que lo ayudara. Y él estaba enfermo y no había podido ser sano porque era necesario que él conociera al Señor. Y vamos a leer en 2 de Reyes 5, 9 al 15.
Y dice, así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Y escuche lo que dice, yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor, su Dios. Para Naamán el Señor no era su Dios, por eso dice el nombre del Señor, su Dios, el Dios de Eliseo. Y con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría yo zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. Naamán era un hombre famoso que estaba acostumbrado a recibir respeto, era un hombre que formaba parte de un ejército importante. Y llegó a un lugar donde pensó que iba a ser bien recibido, pero Eliseo no lo sale a recibir, simplemente le manda una orden, un mandato de parte del Señor para hacer. Y a Naamán le molestó porque en Siria habían ríos que eran mejor que el Jordán. Dice que el Jordán era un lugar de humillación y era un lugar sucio. Dice que era un pequeño río y era sucio. Entonces él dice, ¿por qué me voy a meter en un río que es mucho peor que los que están en mi país? Y segundo, él le dice a Eliseo su Dios, o sea, Naamán no conocía al Señor y la enfermedad tenía un propósito importante en la vida de Naamán y era primero que obedeciera la voz del Señor y segundo que a través de esa enfermedad él iba a poder conocer al Señor. Y Naamán fue obediente. En el 13 dice, entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces como el profeta le había dicho. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios, ante Eliseo, le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Podemos ver cómo Naamán inicialmente le dice a sus sirvientes, el Dios de Eliseo. Naamán no conocía al Señor y era necesario que Naamán atravesara por ese proceso de enfermedad y no encontrara solución en ninguna otra parte para poder conocer realmente al Señor. Porque ahora él mismo lo declara y dice, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Era necesario que Naamán conociera al Señor a través de su proceso de enfermedad, pero también era necesario que Naamán fuera obediente a lo que el Señor le había dicho que hiciera, porque sabe que las órdenes que el Señor manda no son complicadas, son cosas que usted y yo tenemos que hacer y sujetarnos a Él, y el beneficio es nuestro. Le había dicho, zambúllete 7 veces en un río. No era algo complicado, y lo mismo sucede con nuestra salud física. El Señor dice que debemos de cuidar nuestro cuerpo porque es morada, es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo está cuidando usted esta mañana su cuerpo? ¿De qué se alimenta? ¿Qué es lo que consume? ¿Qué es lo que usted ingiere para cuidar su cuerpo? ¿Será que estamos obedeciendo la orden del Señor de cuidar nuestro cuerpo? ¿Será que usted está consumiendo lo que debe de consumir? ¿Será que usted está ejercitando su cuerpo? ¿Será que usted está siendo obediente con lo que el Señor dijo que hiciéramos, hermanos? Porque algo que tenemos que entender, que muchas enfermedades que nosotros sufrimos, nosotros mismos las buscamos. Porque yo no me cuido, porque yo no como bien, porque no duermo lo suficiente, porque no hago lo que debo de hacer. ¿Sabe? Yo hace algún tiempo estuve enferma, me sentía muy mal porque me dolían mucho las piernas, mi trabajo era de pasar sentada todo el día. Y yo parqueaba mi carro enfrente de la oficina para no caminar mucho y pasaba todo el día sentada porque trabajaba en una oficina. Salía y como el carro estaba enfrente de la oficina casi no caminaba. Llegaba a mi casa, me bajaba del carro a sentarme y después me acostaba. Prácticamente no hacía ejercicio. Y fui con el doctor y el doctor lo primero que me dijo, tiene que hacer ejercicio porque por eso no tiene buena circulación. Y yo siempre he tratado de comer bien y yo dije, no, pero si yo me cuido, yo cuido mi alimentación, pero era necesario que fuera obediente y sabe que yo no quería hacer ejercicio porque a mí no me gusta hacer ejercicio, no, yo soy el de la ley del mínimo esfuerzo, no me gusta hacer ejercicio, entonces yo dije, no voy a hacer ejercicio, pero seguí sintiendo dolor y le decía, Señor, por favor, sáname, quítame este dolor, y el Señor me dijo, solo sé obediente y haz lo que tú tienes que hacer, y entonces tuve que ser obediente y a renunciar a lo que yo quería hacer
obedecer para ser sana. Y sabe, empecé a hacer ejercicio y desde entonces ya no me duelen las piernas. Y a veces nosotros le pedimos lo mismo al Señor: Señor, sáname, Señor. Sí, dice el Señor, pero haz tú también tu parte, haz lo que a ti te corresponde hacer. Porque la fe sin obras es una fe muerta. Hay que accionar nuestra fe. Si yo sé que estoy haciendo algo que no es correcto, tengo que obedecer la voz del Señor. Tengo que hacer lo que yo tenga que hacer para mantener bien mi cuerpo. Pero si aún así yo sigo padeciendo esa enfermedad, hoy hay una señal de esperanza para nosotros, y es que el Señor desea que a través de ese proceso de enfermedad como Naamán nosotros le podamos conocer. Y tal vez el Señor le ha dicho que lo va a sanar, el Señor tal vez le había dicho que la promesa a él es que le va a quitar esa enfermedad, y tal vez ha pasado mucho tiempo y usted no ha recibido esa sanidad. Y quiero que me acompañe a 2 de Pedro 3, 8, 9, dice: además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. El Señor dice, le ha dicho: te voy a sanar, y tal vez la palabra dice que pronto para el Señor pueden ser como 1000 años y lento para el Señor pueden ser como un día. Entonces hay algo que debemos de entender, que el Señor no se ha olvidado de la promesa de sanidad que nos dio, pero Él sabe cuál es su tiempo perfecto, Él sabe cuál es su tiempo correcto, porque dice que en medio de la prueba usted y yo tenemos que desarrollar paciencia y entender que el Señor no se ha olvidado de nosotros, pero para el Señor un día puede ser como 1000 y 1000 pueden ser como 1. Entonces el pronto del Señor pueden ser como 1000 años y el rápido del Señor también pueden ser como 1000 años. Entonces hoy tenemos que entender esta mañana que si el Señor me prometió que yo voy a ser sano, que esta enfermedad que yo tengo que desarrollar primero fe y paciencia y confiar que si el Señor lo dijo, Él lo va a hacer. Segundo, hacer lo que yo tengo que hacer, y es cuidar mi cuerpo, aun si estoy en un proceso de enfermedad, seguir cuidando mi cuerpo y ser buen mayordomo de mí mismo. Y tercero, entender que el Señor, si dice pronto, puede tardarse porque Él es el dueño del tiempo. Él conoce el tiempo perfecto y entonces Él sabe cuándo obrar a nuestro favor. El Señor siempre que ha hecho una promesa hay un tiempo de preparación para que usted y yo la lleguemos a obtener, y así podemos ver, Abraham se tardó 25 años en cumplir la promesa que le dio. A José se tardó más de 13 años para poder cumplir esa promesa. Entonces tenemos que entender que el Señor obra en los tiempos perfectos de Él y ahí no hay margen de error. El Señor va a obrar a su favor y va a hacer el milagro que iba a hacer, pero tenemos que desarrollar fe y paciencia para poderlo obtener. Y esa es la segunda condición, es que tenemos que tener fe para poder creer que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Y la última historia que vamos a encontrar en la Biblia es acerca de una mujer que sufrió 12 años de una hemorragia. ¿Sabe que en ese entonces para una mujer, si usted puede leer en el Antiguo Testamento, las mujeres cuando tenían ese proceso de flujo de sangre eran apartadas del campamento? Ellas no podían entrar al templo, ellas no podían estar con su familia, ellas no podían tocar nada porque era considerado inmundo. Ellas eran alejadas completamente y al pasar esos días ellas podían regresar a incorporarse a sus labores, pero mientras no podían tocar nada porque todo lo que ellas tocaban era inmundo o era impuro. Y se imagina la vida de esta mujer, 12 años estando aislada, no tener amigos, no tener familia, no poder entrar a un templo, no poder tocar nada porque todo era considerado inmundo. Tenía 12 años buscando y no había podido obtener nada porque la misma Biblia dice que había gastado todo en cuanto tenía y los médicos ya no podían hacer nada. Pero hay algo importante en la vida de esta mujer, y es que ella no se dio por vencida y su fe nunca acabó. Los médicos, los hombres le dijeron que ya no podía hacer nada por ella, pero ella sabía, ella tenía fe que había alguien que la podía ayudar. Y en Marcos 5, 28 al 29 podemos leer: la mujer había oído hablar de Jesús y pensaba, si tan solo pudiera tocar su ropa quedaría sana. Aún en la mujer había fe. Por eso cuando la mujer vio a Jesús se abrió paso entre la gente, se le acercó por detrás y le tocó la ropa. Inmediatamente la mujer dejó de sangrar y supo que ya estaba sana. Esta mujer no se había dado por vencida, ella sabía que Jesús podía ayudarla, que Jesús podía restaurarla. Y dice que cuando oyó que Jesús estaba cerca, ella sale y lo va a buscar. Y es lo mismo que usted y yo tenemos que hacer esta mañana, buscar al Señor. Y cuando habla de buscar, de salir, no es que usted tenga que salir a otro lugar, no significa que usted tiene que meterse en la presencia del Señor y ahí buscar su milagro. Esta mujer dice que tenía tanta fe que solo con el borde de la ropa del Señor ella sabía que el Señor
Señor podía obrar a su favor. Sabía que con solo tocar su ropa ella podía quedar sana. Y es la fe que usted y yo tenemos que desarrollar en medio de nuestra prueba, en medio de la enfermedad que hoy está padeciendo. Es la fe que usted y yo tenemos que desarrollar, que la fe no es sin obras, es una fe muerta. Tenemos que movernos, buscar, tengo que someter mi cuerpo en ayuno y oración, buscar al Señor para poder obtener mi milagro, meterme en la presencia del Señor para poder reclamar mi salud. Esta mujer salió a buscar al Señor y encontró lo que ella necesitaba. Y en Marcos 5:34 dice: hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús: vete en paz y queda sana de tu aflicción. Sabe que en este versículo podemos ver que el Señor le dice hija, porque cuando usted y yo sufrimos alguna enfermedad, no solo el cuerpo físico se deteriora, sino nuestras emociones juegan un papel importante, porque empezamos a sentirnos solos, olvidados, desanimados. También las emociones forman parte, y esta mujer es la única mujer que el Señor llama hija en la Biblia, porque sabía que había estado sola, que se había sentido rechazada. Entonces el Señor le dice hija, porque sabía que también su corazón necesitaba escuchar una palabra de amor. Y es por eso que la última enfermedad que yo quiero hablarle esta mañana son las enfermedades del corazón o las enfermedades del alma. Porque está bien una enfermedad física, lo más que pueda afectar es una muerte física, pero nosotros sabemos que nuestra vida no se termina aquí si no tenemos vida eterna. El problema de una muerte espiritual, el problema de una enfermedad espiritual es que lleva a una muerte espiritual, y la muerte espiritual nos lleva a una muerte eterna. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy enfermo espiritualmente, esa es la más grave, porque puedo morir eternamente. Y la muerte eterna es vivir castigado eternamente. Entonces el Señor, más que sanar nuestro cuerpo, Él desea sanar nuestra alma, nuestras emociones y nuestro corazón. Y por eso podemos ver en Isaías 1 del 5 al 6, y dice: el Señor le dice a su pueblo: ¿por qué buscan más castigo y se siguen rebelando? Tienen toda la cabeza lastimada y el corazón todo enfermo. Están padeciendo de pies a cabeza, llenos de golpes, moretones y heridas abiertas que no han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. ¿Qué nos describe este texto? Dice que el pueblo tiene la cabeza lastimada y el corazón enfermo. Y en una enfermedad espiritual se atacan dos cosas, y es la cabeza, porque en la cabeza, hermano, no me dejará mentir, que es donde usted y yo libramos batallas, donde el enemigo manda pensamientos de que no servimos, de que no podemos perdonar, de que somos rencorosos, de que no somos útiles. Nos manda pensamientos tal vez de que yo no soy suficiente, que me miro al espejo y no me siento bien con quien soy, que quiero suicidarme, que quiero hacerle daño a alguien, que alguien no me vio bien y quiero vengarme. En la cabeza es donde empezamos a maquinar pensamientos perversos. Y cuando alguien odia a alguien, pasa pensando en eso, en cómo vengarse, en cómo hacer justicia por sus manos. Y por eso el Señor dice: tienen toda la cabeza lastimada. Y en psicología hay enfermedades que se llaman enfermedades psicosomáticas, que yo no sé si a usted le ha pasado, que ha visto que hay personas que empiezan a bajar de peso, que están enfermas, que usted las ve y físicamente se ven enfermas, pero van con un doctor y el doctor dice: no tiene nada, tiene bien la presión, no tiene diabetes, no tiene ninguna enfermedad física, pero la persona se sigue sintiendo enferma, y es porque son enfermedades psicosomáticas que usted y yo creamos con nuestra mente. Y ahora se ha podido ver con esto de este virus, que usted sale a la calle y ya regresa sintiendo que tiene fiebre, que tiene gripe, y después usted se puede dar cuenta y después realmente tiene gripe, después realmente siente que tiene fiebre, pero es porque nuestra mente es tan poderosa que nuestro cuerpo empieza a reaccionar a lo que yo le mando, a lo que yo empiezo a pensar. Y es por eso que el Señor dice: tienen toda la cabeza lastimada, porque ahí es donde nosotros mismos nos hemos empezado a enfermar. Y esta mañana el Señor dice que tenemos que renovar nuestra mente para poder creer que somos sanos. Tengo que creerlo yo primero en mi mente para poder que mi cuerpo empiece a reaccionar a los pensamientos que yo le estoy mandando. Si usted ha estado pensando en cosas que lo han llevado a una enfermedad física, si usted mismo ha almacenado pensamientos que no son de parte del Señor, es tiempo que esta mañana podamos liberarnos de esas cosas que el Señor no ha dicho ni ha enviado a nuestra mente. Y lo segundo que podemos ver es que dice: él tiene el corazón todo enfermo, y es porque en el corazón físico son las enfermedades más peligrosas y más comunes. Si usted puede ver, si un corazón físico está enfermo, es un problema un poco grave. Y lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Si mi corazón espiritualmente está enfermo, yo puedo morir espiritualmente, porque por eso la misma Biblia dice que por esas enfermedades nuestros huesos empiezan a secar.
Porque si en nuestro corazón hay odio, hay resentimiento, hay un enojo, hay algo no resuelto contra alguien, hermanos, eso puede secar mis huesos, eso puede llevarme a la muerte. Y realmente hay personas que no mueren por una enfermedad física, sino mueren por una enfermedad espiritual, por ese odio, por ese resentimiento, por ese deseo de hacer justicia con sus manos, sus huesos se empiezan a secar hasta llevarlos a la muerte. Y es necesario que usted y yo sanemos, porque la muerte espiritual y la muerte eterna son las muertes más peligrosas. Y por eso el Señor está tan interesado en sanar nuestro corazón. En Jeremías 4:14 dice: Jerusalén, limpia todo el mal de tu corazón para que puedas ser salva. ¿Cuánto tiempo más darás cabida en tu cabeza a pensamientos perversos? El Señor le dice a su pueblo: limpia todo el mal de tu corazón para que puedas ser salva. Porque el Señor siempre que sana, primero salva y después sana. Porque es necesario que nuestra alma y nuestro corazón se liberten de todos esos pensamientos que no traen bien a mi cuerpo, que no me dejan dormir. Hay personas que no pueden dormir por estar pensando en sus aflicciones, en cómo voy a pagar. ¿Sabe, hermano, que yo he trabajado muchos años en recursos humanos y la mayoría de las suspensiones que da el ICS son por estrés? Si usted puede ver las estadísticas de las suspensiones, la mayoría de las personas están estresadas y es por eso que lo suspenden, para que ya no sigan trabajando. A tal punto llegan las enfermedades de nuestra mente y nuestro corazón a hacernos daño, porque una persona estresada empieza a tener achaques físicos, porque nuestra mente y nuestro corazón, dice el Señor, dice: limpia todo el mal de tu corazón para que puedas ser salva. El Señor está interesado en limpiar nuestra mente y nuestro corazón para poder salvos, y si usted es salvo va a ser sano, y por consecuencia su cuerpo físico va a empezar a reaccionar a su alma y a su corazón. El Señor esta mañana, hermanos, más que sanarnos, el Señor sí desea que seamos sanos físicamente, pero si usted es salvo espiritualmente, si limpia su corazón y limpia su mente de todo lo malo, su mismo cuerpo va a empezar a reaccionar. Por eso la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro, porque es necesario que nosotros mismos llenemos nuestra mente de pensamientos positivos, de pensamientos de todo lo que el Señor dijo que iba a hacer con nosotros. Es necesario que cada vez que usted empiece a pensar cosas contrarias, traiga a su mente todas las promesas que el Señor le dijo. Si el Señor dijo que iba a ser sano, dígaselo, decláreselo todos los días: yo voy a ser sano. El Señor dijo que iba a ver todas mis enfermedades en la cruz del Calvario. El Señor dijo que por sus heridas yo soy sano. Declárese esas palabras todos los días cuando usted empiece a llenarse de pensamientos contrarios, y cuando su corazón empiece a tener sentimientos contrarios a lo que el Señor dijo, declárelo, cancélelo, diga: no hay lugar en mi corazón para el resentimiento, no hay lugar en mi corazón para la envidia, no hay lugar para mi corazón para el odio. El Señor puede guardar mi corazón, porque de él mana la vida, de su corazón mana la vida. Entonces es necesario que usted y yo limpiemos nuestro corazón de todo lo malo para que podamos sanar física y espiritualmente. Y en Salmo 147, 3, 5 dice: el Señor sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Él determina el número de las estrellas y a cada una le pone nombre. Eso quiere decir que el Señor sabe y conoce su aflicción, Él conoce su enfermedad. Grande es nuestro Dios y grande es su poder. Dice que el Señor sana a los que tienen roto el corazón. Si usted ha tenido algún proceso difícil y por eso se ha sentido deprimido, depresivo, se ha sentido mal, no puede dormir, hermano, dice que el Señor sana a los que tienen rotos el corazón y les venda las heridas. El Señor está interesado en sanarlo física y espiritualmente para que usted y yo podamos seguir adelante, porque Él mismo lo dice, que Él desea que seamos prósperos y que tengamos salud, pero la condición es que como prospera su alma, usted sea sano física e integralmente. Entonces el Señor dice que sana a los que tienen el roto el corazón. Si usted ha padecido de algún proceso difícil y eso ha estado afectando su cuerpo, su salud física, es necesario que hoy le diga: Señor, sana mi corazón, porque Él dice que Él lo puede sanar. Y en Oseas 6, 1 al 3 dice: vengan todos y volvámonos al Señor. Él nos destrozó, pero también nos sanará. Nos hirió, pero también nos curará. En un momento nos devolverá la salud y nos levantará para vivir delante de Él. Esforcémonos por conocer al Señor. El Señor vendrá a nosotros, tan cierto como que sale el sol, tan cierto como que la lluvia riega la tierra en otoño y primavera. El Señor esta mañana nos dice: vuélvanse a mí, en un instante les devolveré la salud. El Señor esta mañana está interesado en hacer el milagro que dijo que iba a hacer con usted.
El Señor está interesado en sanarlos física y espiritualmente esta mañana porque Él dice que sabe cuál es nuestra aflicción, Él conoce cuál es nuestra dolencia. Y antes de orar, yo quiero, hermano, que usted recuerde, usted sabe muy bien que lo ha estado afectando. Si es alguna parte física de su cuerpo, esta mañana sea específico con el Señor. Porque en la Biblia el Señor siempre pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y hay una historia del ciego donde le dice, Señor, que recobre mi vista. Él fue específico con lo que necesitaba y el milagro que necesitaba. Entonces esta mañana dígale, Señor, necesito que me sanes de esta dolencia. Menciónelo, si es la pierna, si es el corazón, si es la cabeza, si es la espalda. Dígale, Señor, sáname. Pon tu mano poderosa en esa parte de mi cuerpo que yo necesito que tú alivies. Y hay algo, hermano, que también es que podemos hacer esta mañana, porque el Señor lo dice en Isaías, tus heridas no han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Si usted tiene aceite ahí, únjase con aceite, ore por el aceite y diga al Señor, esto representa tu presencia, representa tu unción. Yo declaro en tu nombre, Jesús, que tú vas a sanar. Unja su herida, su dolor. Tome aceite y usted únjase. Y a través de la fe que usted esta mañana puede desarrollar, el Señor puede obrar a su favor. Y si su problema es espiritual y usted sabe que hay un problema, que debemos perdonar a alguien, si usted sabe que hay rencor en su corazón, que su cabeza está llena de pensamientos contrarios, cosas que no le agradan al Señor, esta mañana también únjalo y dígale, Señor, libérame de eso. Pero sea específico con el Señor y cuéntele qué realmente necesita. Yo le voy a pedir que ahí donde está pueda cerrar sus ojos y podamos decirle, Señor, yo reconozco que quizás no he sido buen administrador o mayordomo de mi propio cuerpo. Quizás no he sido obediente, tú me has dado un mandamiento y no lo he cumplido. Hoy te pedimos perdón, Señor, si no hemos hecho lo correcto delante de ti. Nosotros mismos hemos acarreado enfermedades y que tú no las deseas para nosotros. Hoy te pedimos perdón, Señor, por ser desobedientes y no cuidar de nuestro cuerpo, y te pedimos que nos ayudes a ser buenos administradores. Y hoy nos comprometemos delante de ti, Señor, a que vamos a alimentarnos bien, que vamos a cuidar nuestro cuerpo porque es templo y morada del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a cuidar de nuestro cuerpo. También, Señor, te pedimos que nos des paciencia y que nos des fe, Señor, porque sabemos que si estamos atravesando por un proceso de enfermedad, Señor, tú tienes el control. Te pedimos, Señor, que nuestra fe se aumente en el proceso por el que estamos viviendo, Señor, y que esa misma fe, a través de esa misma fe, Señor, podamos obtener nuestro milagro de sanidad. Señor, hoy presentamos delante de ti nuestras dolencias, todo lo que físicamente nos aqueja, Señor. Hoy colocamos nuestra mano sobre esa parte de nuestro cuerpo que nos está afectando, Señor, y hoy declaramos, Señor, como tu palabra dice, que al que cree todo le es posible. Y si tu voluntad, Señor, es que seamos sanos esta mañana, hoy declaramos en el nombre de Jesús que la sanidad llega ahí a nuestro cuerpo, Señor. Hoy declaramos, Señor, que Jesús, que somos sanos porque tú ya llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, Señor. Hoy declaramos que por tu palabra, Señor, recibimos esa sanidad que hemos estado esperando, Señor. Y si no es tu voluntad, si este no es tu tiempo perfecto, Señor, ayúdanos a generar paciencia para poder recibir ese milagro cuando tú ya lo destinaste, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, por la otra enfermedad que es la que más te interesa a ti, Señor, y es que sanes nuestro corazón. Si nuestro corazón, Señor, ha estado lleno de emociones, de cosas que a ti no te agradan, Señor, esta mañana revélanos cuál es nuestro error. Revélanos, Señor, cuál es ese sentimiento que nuestro corazón, Señor, le ha estado haciendo daño. Que ese sentimiento contrario a tu voluntad, Señor, que ha estado secando nuestros huesos. Ayúdanos, Señor, a vivir sin rencor. Ayúdanos, Señor, a ser libres del resentimiento, de la envidia, del odio. Ayúdanos, Señor, a ser libres de eso esta mañana para que seamos prósperos espiritualmente y físicamente, Señor. Para que seamos sanos primero espiritualmente y luego físicamente. Te pedimos por nuestra mente, Señor, te pedimos que la guardes de todo pensamiento contrario, de toda cosa que el enemigo quiso plantar en nuestra mente, Señor. Hoy declaramos que no prospera y que tú lo cancelas, Señor. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que tú lo sustituyes por pensamientos de bien, por pensamientos buenos, agradables y perfectos como tu voluntad, Señor. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que ya no hay más cabida para pensamientos contrarios. Hoy declaramos, Señor, que todo pensamiento contrario que quiso enviar el enemigo hoy es cancelado, Señor. Hoy somos libres física y espiritualmente, Señor. Ayúdanos a vivir sanos en ti.
Ayúdanos a vivir prósperos en ti, Señor. Guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente, Señor. Y hoy declaramos en tu nombre que el milagro fue hecho, Señor. Hoy declaramos que a través de nuestra fe, Señor, recibimos ese milagro de sanidad. Recibimos esa porción de fe, Señor. Hoy declaramos que nuestra fe se aumenta para poder seguir creyendo en ti. Hoy declaramos que tú nos das paciencia para poder esperar el milagro en ti cuando tú dijiste que lo ibas a hacer, Señor. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel, Señor. Bendecimos a tu iglesia y declaramos en el nombre de Jesús que van a prosperar así como prospera su alma, Señor. Hoy declaramos, Señor, que hoy, esta mañana, la iglesia tiene hambre y sed de ti para buscarte y recibir ese milagro de sanidad. Pero más que todo, Señor, declaramos que tú guardas su corazón, Señor, guardas su mente, guardas sus pensamientos, Señor, para que esos huesos no se sequen. Hoy declaramos, Jesús, que somos una iglesia bendita por ti, vamos a ser obedientes, vamos a cumplir tus leyes para poder recibir la sanidad que anhelamos, Señor. Hoy declaramos, Señor, que en ti todas las generaciones son benditas y todas esas maldiciones, Señor, generacionales, esas enfermedades generacionales hoy se cancelan en el nombre de Jesús y declaramos vida y vida en abundancia, porque así tú lo prometiste, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor, y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Así que, hermano, a seguir creyendo en el Señor, a seguir creyendo que si Él dijo, Él va a cumplir, y a tener paciencia, a generar fe para poder recibir no solo el milagro de sanidad, sino el milagro financiero, la restauración de su familia. Yo no sé qué milagro desea, pero el Señor está interesado en cumplir esos milagros que usted ha estado pidiendo. Solo hay que generar fe. Amén. Que Dios lo bendiga.